Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Estamos tratando. Bien, queridos alumnos, les voy a dar los requerimientos de la materia. No están los requerimientos. Muy bien. Los requerimientos de la materia son: muy bien, la lectura del libro de Apocalipsis, completar la carpeta, ese es el cuadernillo. ¿Quién entró? La asistencia, recuerden que solamente se permite a excepción que uno fallezca o que vaya a la cárcel con un cargo grave. Gracias. No, no están, se los estoy dando yo. No, no está ahí. Bien. Tienen uno por mes, uno en octubre, uno en noviembre. No, no. La falta. Proyección aquí. A ver. Ahí, sí. Así. Bueno. Bien. Pero me gusta verlo chico. Sí, yo sé. Bueno, tráelo de nuevo, pero si está tapando la hoja. Ah. No, por ahí no. Por ahí pones. Gracias. Muy bien. Entonces recuerden, vamos a tener una prueba cada mes. Uno la última semana de octubre y la otra la última semana de noviembre. El trabajo práctico, ¿hay alguien que no lo pudo imprimir? ¿Hay alguien que no lo pudo imprimir? ¿Todos lo pudieron imprimir? Yo se los envié a su correo. ¿Eh? Ah, muy bien. Ese es el trabajo práctico que tienen. Y ahora le voy a dar los versículos de memoria para la primera prueba. Muy bien, hermana Silvia. No digo bien. Ahora entendí cuando yo dije que eran versículos de memoria, ya estaba ahí. Muy bien. Bueno. Pastor, perdón. Hermano Kevin. A mí no me llegó el archivo. No sé si después lo puede compartir al grupo de WhatsApp también. El trabajo práctico. Te lo envié en el archivo adjunto a tu correo personal, al que me pasaste. Lo hice con mis propios ajos y mis propios dedos. Y desde mi compu. Cualquier cosa, reenvíame tu correo. Pero si Listo. es el que me pasaste, bueno, ahora no voy a andar revisando, después reviso el
El que me pasaste por WhatsApp, te lo envié ahí. ¿Bien? Sí, pastor, después le escribo. Está bien, porque yo les dije que si no lo había recibido, que me avisaran que se los reenviaba, pero bueno. Muy bien. Los versículos, anoten, por favor. Todos son del libro de Apocalipsis, por las dudas. ¿No? Bueno, en el capítulo 1, el versículo 2 y el 19. En el capítulo 1, el versículo 2 y el 19. En el capítulo 2, el versículo 5 y el 16. En el capítulo 3, el versículo 8 y el versículo 20. En el capítulo 4, el versículo 11. En el capítulo 7, el versículo 10. Vieron que ustedes estaban pensando que yo les iba a dar versículos en todos los capítulos. No es así, son mal pensados. Entonces, en el capítulo 4, el versículo 11, el capítulo 7, el versículo 10, en el capítulo 9, el versículo 6, y en el capítulo 11, versículos 16 y 17. 16 y 17. ¿Quién más entró que no lo veo? Yo, Pastor Matías. Matías, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Eh? No, este es para el primer examen. Este es para el primer examen. Muy bien. ¿Eh? Sí, apenas 10 versículos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta antes que empecemos con la clase? Bien. Ahora creo que estamos en problemas. Sí, estamos en problemas. Bueno, vemos más. Bien. En sus cuadernos, en la hoja 8, no sé cómo está. Que es la iglesia de Éfeso. Bien. Kevin, ¿estás ahí? Sí, pastor. Ah, muy bien. Vamos a orar. Kevin, por favor, guíanos en oración. Bueno, Padre amado, Dios, gracias, Señor, nuevamente por estar en la clase, Señor, con el pastor Marcelo, Señor. Pido tu bendición por ahora, el tiempo de estudio, Señor, y el compartir las preguntas, Señor, el tiempo de explicación del material, Señor, que todo sea siempre para tu honra y gloria, Señor. Pido tu bendición por cada uno de los alumnos y también del maestro, Señor, en tu nombre amado. Amén. Amén. Muy bien. Estaba diciendo que estaba en problema porque me olvidé que esta no es mi computadora. En mi computadora sí, el martes pasado teníamos este gráfico. ¿Se recuerdan? Que les di una tarea para hacer. Bien, bueno. El hecho es que nosotros nos encontramos en la segunda línea con la enseñanza de un aspecto histórico en cuanto a
cada una de las iglesias o las cartas que el Señor mismo redactó para ser enviada a las iglesias físicas que había en Asia Menor. Todas las obras, o todas esas iglesias que estaban allí, eran iglesias que habían sido formadas desde el ministerio del apóstol Pablo. Desde Éfeso, todas esas obras se comenzaron. Entonces, cada una de ellas dicen que es interesante desde el punto de Éfeso, como van las agujas del reloj, era como estaba formada las diferentes ciudades que encontramos. Entonces, en estas ciudades había iglesias locales que habían sido formadas desde el ministerio del apóstol Pablo, el cual después había ministrado por un lapso de tiempo Timoteo, y en el cual después de eso el apóstol Juan ministraba desde Éfeso y también ministraba o ayudaba a los ancianos de todas esas iglesias. Pero uno de los puntos que nosotros vimos de la manera como podemos estudiar Apocalipsis era un punto histórico. Histórico y profético, en los cuales entonces lo que se estaba dando hacia una iglesia local iba a simbolizar o nos va a simbolizar a nosotros un periodo o lapso de tiempo en la historia de la iglesia hasta nuestros días. Entonces, lo vamos a ver de esta manera y vamos a tratar de mirarlo de esa forma. Entonces, cuando nosotros llenamos la primera hoja, la introducción, pusimos que Éfeso aproximadamente fue del año 0 al 100, que eso cubriría hasta aún después de la muerte del apóstol Juan, que muere en el año 95. ¿Bien? Después de eso está Esmirna, que dura del año 100 al año 200. Después tenemos Pérgamo, que aproximadamente del año 300 al año 500. Después, por un periodo de 1000 años, Tiatira, que sería de el año 500 al 1500. Y luego estaría Sardis, que sería del año 1500 al 1700. Y ya estamos hablando de nuestra era. Y del 1700 en adelante estaría la iglesia de Filadelfia, que sería, unido todo esto, lo lleva hasta el arrebatamiento. Y en el año 1900, el comienzo de la Odisea. Entonces, en este tiempo, en la actualidad, están funcionando todas estas en este tiempo. ¿Cómo lo vamos a mirar? La primera de las cosas es que la iglesia que comenzó el Señor Jesucristo es una iglesia que continuó durante todo el periodo de la historia hasta nuestros días. La segunda de las cosas es que estos lapsos de tiempo ocurrieron dentro de esa historia, cosas que vamos a observar. ¿Qué pasó? Signet out. La señal está afuera. Signet out. Uy, tenemos un problema, no sé. Me parece que entraron con la cuenta. A ver. Pongo OK. ¿Eh? ¿Quién entró?
No, no pasó nada. ¿Nadie se murió? No. Ah, bueno. Pero sí. Bien. Desde acá se ve perfecto. Ah, gracias. Muy bien, Matías. Bueno. Y en nuestros días, por ejemplo, tenemos aún, y lo vamos a ver cuando estudiemos Sardis, los efectos de Sardis en este tiempo. Cuando vemos Filadelfia, Filadelfia va hasta el tiempo del arrebatamiento. Y ya vamos a saber por qué pensamos que es así. Y la Odisea es la iglesia que comenzó con apariencia de ser iglesia del Señor y va hasta el mismo Armagedón. Sí, hermano. Entonces, eso es de una manera simbólica lo que representa la iglesia. O sea, es el mensaje esperado. A una iglesia local estaba en el territorio de Asia, y ya vamos a ver algunos datos de esas ciudades, pero aún así ese mensaje se trasladó en la historia. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, contemporáneo es que pasa al mismo tiempo. Hay cosas que pasaron en Éfeso que no pasaron después en Esmirna, ni pasó en Tiatira, ni en Sardis, pero ya lo vamos a ver cada uno. Pero la idea es que eso representa un periodo o un lapso de tiempo en que las cosas que se señalan allí se registraron en esos periodos de tiempo, no tanto en la ciudad ni en la iglesia local de esa ciudad. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, vamos a mirar la primera, que es la iglesia en Éfeso. Lo encontramos en capítulo 2, versículos 1 al 7. Y abajo colocan amor ardiente. Sí, ustedes tienen la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículos 1 al 7, y ahí, entre líneas, ponen amor ardiente. Eso es lo que señala Éfeso. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Ahí. Ven que tienen el lugar o el espacio entre capítulo 2, versículos 1 al 7, introducción. Ahí pongan en amor ardiente. No, entre líneas. Entre el capítulo y la introducción. Justo abajo de donde dice capítulo. ¿Listo? Amor ardiente. Por ejemplo, en Éfeso estaba Diana. El relato que se dice en el libro de Hechos, que estuvieron por más de 2 horas gritando Diana, Diana, grande diosa de los Efesios. No es otra cosa que un reflejo de lo que era la de Egipto y la que fue de los romanos y la que fue de los griegos, y hablaba de la diosa de la fertilidad. Esa es la idea, y no vamos a estar explicando todas las cosas que hacían en eso. Pero bien, la introducción. Identificación del destinatario. Identificación del destinatario. Número 1. Al ángel de la iglesia en Éfeso. Número 2. El ángel es el mensajero o el pastor de la iglesia en Éfeso. 3. Dios envió el mensaje para el pastor, y el pastor a su vez debía entregar el mensaje de Dios a la gente. Uno de los detalles, el término ángel significa eso, mensajero. Un mensajero de parte de Dios. B. Identificación del enviador.
Identificación del enviador. 1. Estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Número 2. Estas cosas dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, a minúscula, este es Cristo, como fue visto en el capítulo 1, y los candelabros son las iglesias. El capítulo 1 lo vimos en medio de los 7 candelabros que tenían los mensajeros en sus manos. Es Cristo. Entonces, ¿quién da el mensaje a cada una de las iglesias? Cristo. El punto C. El Hijo de Dios elogia a la iglesia, versículo 2. Uno, por sus obras. 2, por su labor. 3, por su paciencia. 4, por su firmeza contra los obreros malvados. 5, por su posición en contra de falsos profetas. 6, por su resistencia no has desmayado. Nota, el Señor es consciente de todo lo que hacemos para Él y Él no nos dejará sin reconocimiento. Número 1. Número 1 romano. El Hijo de Dios emite una queja en contra de la iglesia en el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti. A pesar de todo, por lo que Él les alaba, les hace falta algo. B, tengo contra ti. El mismo Dios que ama a su iglesia con gran amor, también se disgusta con ella cuando no le obedece. C, que has dejado tu primer amor. El amor es la virtud más valiosa que un cristiano puede poseer. En 1 Corintios 13 nos habla de su suprema importancia. Sin amor que motive cada actividad es como un metal que resuena y de címbalo que retiñe. Qué interesante, cuando termina el capítulo 13, ahora pero el mayor es el amor, ¿no? El motivo principal que nos tiene que mover a hacer las cosas que necesitamos hacer. Número 2, el Hijo de Dios emite una advertencia a la iglesia. ¿Cuál es la advertencia a la iglesia? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué fácil nos es olvidar la posición en que Dios nos ha puesto a nosotros cuando Él nos salvó. Bueno, necesitamos hacer una corrección, no me di cuenta de eso. En el número 1, la queja acá tiene que ir versículo 4. Donde está versículo 3, versículo 4. Y acá donde está la advertencia es versículo 5. ¿Bien?
Bien, Pedro olvidó su comunión con el Señor en la mesa y se encontró calentando sus manos en el fuego del enemigo. Hacía unas horas que había estado participando de la Pascua, de la Cena del Señor. Había sacado la espada para defender al Señor y ahora estaba negándolo alrededor del fuego enemigo. B. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí está el arrepentimiento por el pecado de omisión y el mandato de volver a hacer lo que no estamos haciendo. A veces nuestros más grandes pecados no son las cosas que hacemos, sino las cosas que no hacemos. C. Quitaré tu candelero de su lugar. Esta no es la pérdida de la salvación de las personas cristianas, sino Dios quitando de la iglesia su luz o efectividad, dejándola muerta. De hecho, Dios ha quitado el candelero de muchas iglesias. Porque recuerden, está hablando a la iglesia en su conjunto, no está hablando en el hecho personal. Algunos hacen una mala interpretación del texto y provocan algo que no dice las escrituras. Pero tenemos que tener sumo cuidado con eso. Número 3. Una nueva denuncia. Una nueva denuncia que el Hijo de Dios hace a la iglesia. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas no eran una secta, sino un segmento en la iglesia tratando de establecer un orden sacerdotal. B. Nico significa conquistar, derrocar. Loas significa la gente o laicos. Número 1, el objetivo era establecer una orden santa de hombres y ponerlos sobre los laicos. Esta orden santa no sería llamada pastores, sino el clero, obispos, arzobispos, cardenales y papas. Sí. Ahora recuerden que todavía no estamos pensando en que estaría el famoso César que unió la religión con el Estado, Constantino. No había nacido, pero ya estaba con la idea de que algunos auguraban colocar esos nombres y, por ejemplo, los 3 nombres ancianos, obispos y pastores son 3 áreas del trabajo de un pastor. Pero, ¿qué quisieron hacer? Dividir para darles una categoría distinta a cada uno de ellos. Y uno sobre otro. Eso era lo que ya se venía gestando en este tiempo. C. Esta es la forma temprana de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Nota, Dios elogia el odio de la Iglesia hacia esas obras que Dios odia también. Ahora, quiero que observemos
Si alguien preguntaría, ¿por qué el Señor no empezó con la iglesia de Jerusalén? ¿O por qué Dios no le mandó un mensaje a la iglesia de Antioquía y lo hizo a la iglesia de Éfeso? Esa es una pregunta interesante. Ahora, si es como nosotros hablamos, la iglesia de Jerusalén había sido esparcida en el año 70 definitivamente. Ya no había ciudad de Jerusalén, no había grupo de iglesia en Jerusalén. Entonces, no se lo dio a Jerusalén. Es muy posible que en Antioquía de Siria, el grupo que hizo tanto la expansión para después de la década del 80 tampoco estuviera. Ahora, sí estaba Éfeso. Y si alguien dijera, bueno, todas las iglesias para el Señor son importantes, pero para el mundo, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Éfeso. Sí. ¿Por qué empieza en el año cero? ¿Mm? ¿Por qué empieza en el año cero? Con el nacimiento del Señor Jesucristo. No, la iglesia comienza en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero ahí nosotros, para corresponder, porque Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Si Él no hubiera nacido, no tendríamos iglesia. Entonces, por eso tomamos ese tiempo. Y ahí es donde, a través de su nacimiento, comienza a gestarse hasta formar el grupo y comenzar la expansión que después encontramos en Hechos. Pero cuando estamos hablando de Éfeso, era la iglesia visible en aquel momento. Como yo les dije, creo que el libro se escribió en la década del 70 al 80, fue un momento de expansión. Éfeso comienza en el ministerio del apóstol Pablo y ya él está escribiendo la carta en el año 62. La iglesia de Éfeso estaba ya desarrollada y tenía un peso por sí misma en Asia Menor. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso y que de Éfeso se desarrollaron todas estas congregaciones, ahora entendemos por qué el Señor no lo hizo a Jerusalén y Antioquía y comenzó con Éfeso. También lo describe el hecho de lo que simbolizaba amor ardiente. Así que todo eso está exactamente ensamblado. Ahora, eso fue también lo que se desarrolló todo aquel grupo de creyentes que vieron al Señor, vieron morir y resucitar al Señor, y después la expansión que hubo, y combinaron y llevaron el mensaje, y ya cuando estamos hablando en Éfeso, ya estamos hablando de segunda generación. Lo que hablamos de primera generación de la iglesia era el proceso de aquellos que estuvieron con Cristo y murieron, y muchos de ellos murieron antes de la década del 70, los pastores. Eso significa que aún dentro de la década del 70 murieron los 12 apóstoles y se le agregó también el apóstol Pablo. Timoteo lo hizo en el 81, pero Timoteo era segunda generación. Pero ahora entendemos el proceso, por qué comenzamos allí. Y también el desarrollo, se dice que en el proceso de esos años, casi el 50% del mundo conocido fue alcanzado con el mensaje del Evangelio. No significa que todos hayan aceptado a Cristo, pero más del 50% de los seres vivientes en aquel tiempo sí escucharon el mensaje del Evangelio. Entonces, notemos, las luchas internas siempre las hubo. Uno podía ver a los apóstoles. ¿Qué le podían decir al Señor Jesucristo?
¿Tenía alguna tacha? ¿Tenía algún pecado? Sin embargo, parece que cuando el Señor se daba vuelta, había algunos que estaban hablando. Yo soy el mayor. Otros estaban hablando en contra del Señor Jesús. Trajeron a la mamá para decir, Señor, muestra que nosotros somos mayores y mejores, así que déjanos sentarte uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y si traemos a mamá, y mamá le ofrece un plan al Señor, pero, y si le agrega dulce de leche, con seguridad va a andar bien, ¿no? Exactamente, muy bien. Pero uno se queda, cuando va mirando la historia y los ve, dice, no puede ser. Habiendo visto los milagros que vieron, habiendo pasado circunstancias que pasaron, vieron cómo los alimentó y la resurrección de tanta gente. Y se están peleando por ser quién es el más grande, el más chico. Pero eso ya estaba en el primer grupo. No tenían eso completo, pero tenían la palabra viva caminando con ellos. Claro, en el libro de los Hechos siempre hubo uno que se destacó, que siempre hizo macanas, Simón. Dice que él había creído, que había sido bautizado y después quiso dar plata para que le den el Espíritu Santo, para que él haga lo mismo, lo pueda transferir. No es lo de Ananías y Zafira. Es muy interesante. ¿Quién dice, por qué el Señor fue tan rígido? No. Pedro les explicó bien, si estaba en su poder, mientras ustedes no dijeran nada en su corazón, eran suyos. Si lo querían vender, hacían lo que querían. Pero cuando uno dispone su corazón, dárselo al Señor ya es otra cosa. Ya dejó de ser de uno. Por eso fue tan duro con Ananías y Zafira. Uno tiene que medir eso. ¿Y qué pasó? Después tenemos a los judaizantes. ¿Qué hacían los judaizantes? Iban atrás de Pablo diciendo que habían que circuncidarse, hacer la ley. Esos eran los verdaderos legalistas. Cuando algunos dicen, porque ustedes, los bautistas, son legalistas, no saben ni de lo que están hablando. El hecho de que las cosas se hagan y se mantengan y se fortalezcan, como dice las Escrituras, no es ser legalista, porque nosotros no estamos hablando de la ley, estamos hablando de los principios bíblicos. Entonces, ya estaba dentro de el grupo y también pasó cuando llega a la misma iglesia en Éfeso. La iglesia de Corinto tenía un gran problema. La gente tenía mucho dinero, en todo sentido era importante, pero en la iglesia, ¿qué estaban haciendo? Divisiones, porque algunos se identificaban con uno. Divisiones. Las reuniones de adoración. Lío dentro de la reunión, porque por eso el capítulo 14. Así que había cosas que ocurrían dentro de las mismas iglesias. La carta de 1 Timoteo, ¿qué está haciendo? Instruyéndolo para que corrija las cosas en la iglesia. ¿Dónde estaba Timoteo? Estaba en Éfeso. Así que, y eso es como uno tiene que ver que las cosas, lamentablemente, Jesús los había instruido correctamente, pero Satanás también colocó sus líderes para llevar a cabo esa obra y poner a la iglesia del primer tiempo en dejar su primer amor.
que es lo que trató de enseñar el Señor cuando estaba transmitiendo esta carta. Ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Eh? Así es. Bien. En el capítulo 2, versículos 8 al 11, nos encontramos con la carta dirigida a la iglesia en Esmirna. Ahí, entre capítulo y introducción, colocan coronada. 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 Bien. En la nota A, dirigida al pastor de la iglesia en Esmirna, al ángel. Escribe al ángel de la iglesia. B. Mensaje del primero y el postrero, el principio y el fin, al cual también llamamos el alfa y la omega. C. Mensaje del que estaba muerto y ahora está vivo, el Cristo resucitado, vencedor de la muerte, el infierno y la tumba, el que sabe lo que es sufrir y salir vencedor. ¿Vieron esa descripción? El que estaba muerto y ahora está vivo. Muy bien. Número romano 1. El título de la iglesia de Esmirna, versículo 8. A Esmirna significa amargura. La mirra y el ungüento asociados con la muerte. Una de las cosas que le dieron a beber al Señor era mirra. B. A la iglesia, en su periodo de Éfeso, que había abandonado su primer amor, el Señor está a punto de castigar para hacer que vuelva a Él. C. Vemos en el significado del nombre de Esmirna una profecía de la persecución y la muerte que iba a recaer sobre los miembros de la iglesia de Esmirna. Número 2. El triunfo de la iglesia de Esmirna. En el versículo 9. A. Conozco tus obras. B. Conozco tus tribulaciones. C. Conozco tu pobreza. Nota especial, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna sufrió en gran manera, pero aún así experimentó victoria porque eran ricos en cosas importantes. Ellos eran ricos en fe y en un reino que no es de este mundo. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? 3. Las pruebas de la iglesia de Esmirna. Los versículos 10 al 11. A. Algunos serían echados en la cárcel. B. Serán probados.
C. Tendréis tribulación 10 días. Los 10 días de tribulación es una referencia profética a las 10 grandes persecuciones bajo los emperadores romanos a partir de Nerón. Ahora recuerden que Nerón muere en el año 68, pero él fue un gran perseguidor de la iglesia. En su tiempo de emperador, quemó las villas miserias de Roma y le echó la culpa a los cristianos, y comenzó la gran persecución y los tremendos sacrificios de creyentes. Conclusión: Esmirna debe soportar la prueba. A. No temas. No debemos temer a las cosas que Dios nos ha llamado a padecer por el nombre de Cristo. B. Sé fiel hasta la muerte. Nota, ser fiel hasta e inclusive a través de la muerte. Esa expresión, eso es lo que da la idea, e inclusive a través de la muerte. No solo hasta el final de su vida natural. No debían retractarse cuando se les exigió enfrentar a la muerte como un mártir, sino seguir fiel hasta que la muerte los alivie de su sufrimiento. C. A los que sufren la muerte por Cristo se le promete una recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que es una corona que Pablo esperaba recibir. Aparte de la corona de justicia. Así que la corona de la vida es la corona de un mártir. Ahora, en síntesis, nosotros hicimos una lista hasta solamente de los emperadores, hasta Trajano, que era hasta el año 117. Todos ellos, desde Nerón, comenzaron una práctica en contra del cristianismo, a excepción de los periodos de gracia que fue entre Vespasiano, Tito y Domiciano, que Vespasiano en el comienzo de su reinado, pongámoslo así, él tuvo la gracia de poder permitir con un edicto que salieran todos los que estaban expatriados o presos por religión. Pero después fue él mismo que mandó a destruir a Jerusalén por Tito. Y luego Tito, cuando muere Vespasiano, Tito asume el reinado o el trono de Roma, que solamente lo hace por 2 años. Y luego de Tito lo toma Domiciano. Domiciano hizo algo en sus primeros años, pero después comenzó una tremenda persecución contra el cristianismo. Así que, y aún Trajano, que llega hasta el año ya 117, y todo lo que podemos ver en ese periodo, entre el año 200 y 300, fue de tremenda persecución contra el cristianismo. Ahora, eso es lo que a veces el catolicismo pretende llegar a decir de que ellos fueron la iglesia que Jesús comenzó. Entonces, por eso su nombre es la Iglesia Apostólica
romana. Ahora, tenemos que entender si luego de su conformación ellos comenzaron a perseguir. Eso significa que había otra gente antes y no eran ellos. Es fácil de entender eso, ¿no? Entonces, tenemos que detenernos allí, porque el cristianismo y la iglesia del Señor era una, y las conformaciones que se fueron instalando después son otras, y son salidas, y ya lo vamos a ver a través de la historia, ¿sí? Muy bien. Bien, capítulo 2, versículos 12 al 17. Bien, la introducción dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esto coincide con el texto de Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. La espada afilada habla de la poderosa palabra del Señor. Número romano 1, el conocimiento del Señor de la iglesia en Pérgamo. Versículo 13. Y, muy bien. Ahora, abajo de capítulo 2, versículos 12 al 17, e introducción, colocan compromiso. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, número 1, el conocimiento del Señor de la iglesia en Pérgamo, verso 13. Yo conozco tus obras. Número 1, esto se dice a cada iglesia. 2, nuestras obras no pasan desapercibidas por el Señor. B, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Número 1, a Pérgamo se le menciona como el trono de Satanás. Parecía ser su capital. Tal vez se le llama así por la entrada sutil de Satanás en la iglesia durante este periodo. Como no pudo derrotar a la iglesia desde afuera, trató de destruirlo desde adentro. C. Él sabía de su fidelidad. Número 1, en retener mi nombre. Llevar su nombre es públicamente estar asociado con él. Número 2, en no negar la fe. Ellos se asociaron e identificaron tanto con sus enseñanzas como con su nombre. Número 3, fidelidad aun cuando miembros de su iglesia se convertían en mártires. Número 2. La doble denuncia del Señor en contra de la iglesia de Pérgamo. Versículos 14 al 16. Había allí quienes retenían la doctrina de Balaam. Número 1, involucrando al pueblo de Dios en una alianza impía con los paganos, abandonando así su carácter separado.
Y esto es lo que se conformó la unión de la Iglesia y del Estado. Número 2, el balaamismo es mundanalidad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Ahora, ¿saben lo que fue la historia de Balaam? Un rey llamó a Balaam, no sé por qué, un profeta de Dios, para que maldijese al pueblo de Dios. En el final, Dios siempre le dijo que no podía hacer nada con eso. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Es darle el consejo para que el pueblo de Israel pecara. Y entonces Dios lo maldijera. Fue muy astuto. Y levantó todo lo que le dio. Ese es el principio que se utiliza, donde tenemos que reconocer que muchos de los líderes de la iglesia del Señor fueron arrastrados por el Estado a formar parte del Estado, y en el cual Constantino conformó la cruz con el Estado, el cual dijo que tuvo un sueño y con la cruz vas a vencer. Y cuando eso ocurrió, llamó a muchos líderes diciendo que le iba a dar libertad y todo eso. Gracias, Silvia. En el cual eso no sucedió, sino que en el transcurso del tiempo comenzaron a perseguir a aquellos que no se doblegaron ante el deseo de Constantino. Recuerden que ahora ya estamos en el periodo 300 al 500. B. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Número 1, la obra de las obras en Apocalipsis 2:6, porque se dice allá en Éfeso que eran las obras de los nicolaitas. Pero aquí, fíjense en que se declara, aquí pasa a ser una doctrina. Entonces, Nico, para conquistar o para derrocar loas al pueblo o laico. Entonces, eso significa que un clero se conformaba para subyugar al laico. A, con el objetivo de establecer un orden santa de hombres y ponerlos sobre la gente. B, que no sería conocido como pastores, sino como el clero, obispos, arzobispos, cardenales y papas. Otra categoría. El clero, normalmente en el catolicismo, son los sacerdotes que conforman lo normal. Los obispos son los que están sobre los sacerdotes, son los únicos que pueden ministrar lo que es Las misas. No, la misa lo pueden hacer los sacerdotes. No, yo me salvé de eso. ¿Cómo se llama? La comunión también lo hacen los sacerdotes. Es el paso siguiente. Gracias. La confirmación. Solamente los obispos podían hacer la confirmación. ¿Llegaste a eso? Bueno, yo hice
la comunión, hice lo que fue la primera comunión, la segunda comunión, y para ser más santo hice la tercera comunión. La primera por mí mismo, la segunda porque era la necesaria, y la tercera para acompañar a mi hermano, que no había dado ni la primera ni la segunda, entonces lo acompañamos para hacer la tercera. Y después iba camino a la confirmación, y me salvé, porque gracias a Dios acepté a Cristo antes, así que... ¡No! ¡Yupi! Sí, pero lo interesante es que la confirmación es el aceite, te ungen y el obispo te pega un cachetazo y dice, recibí del Espíritu. ¡Pam! ¿Qué pasó, hermana Lenin, que está con los ojos así grandes? Pero era lo que se hace. Bueno. Bien, los arzobispos son los líderes en los países. Y luego que está el arzobispo mayor de cada uno de los países, que son cardenales. Los cardenales son los que pueden conformar el concilio cardenalicio para escoger un papa. Los sacerdotes no van, los obispos no pueden entrar, los arzobispos no, pero los cardenales sí. Ellos son los que eligen. Bueno, ¿a quién? Sí, sí. Claro, los cardenales. ¿Cómo? A ver, Silvia. No es un desprendimiento porque en realidad no salieron de nosotros. No, exactamente. Ellos sí, muchos de nosotros fueron a ellos. A ver, hoy en día nosotros nos encontramos que muchos pastores están dejando sus lugares de sus iglesias para ir a la política. Cosa que Dios no les permite si realmente Dios los llamó. Yo no creo que los haya llamado, porque muchos son carismáticos, pentecostales, y muchos que no tienen la Biblia bien clara. Bolsonaro no fue un pastor. No, dice que concurría a una iglesia, es distinto. O sea, a ver, si un miembro de la iglesia quiere incursionar en política, no es un problema, mientras que lo haga sanamente y correctamente conforme a la voluntad de Dios. El problema es que los pastores dejen su lugar para ir a incursionar en política. Eso no debe ocurrir. No debería ocurrir. Pero en aquel tiempo, muchos de los pastores, líderes de distintas congregaciones, obnubilados por lo que les ofreció Constantino, fueron y conformaron el primer concilio, y Constantino allí se declaró César y el primer obispo del Imperio Romano, o de la Iglesia apostólica y romana. Ahí, esa es la concepción, pero no es que es un desprendimiento. Muchos fueron engañados y fueron convocados a eso. Pero miren qué otra cosa interesante. No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se dice en el punto C? Que se le está pidiendo que se arrepientan, o si no, número 1, el arrepentirse de tener en la iglesia a aquellos que se aferran a las prácticas pecaminosas y mantienen falsas doctrinas, significa dos cosas. Aquellos que se aferran a las prácticas pecaminosas
y enseñan falsas doctrinas deben confesar su pecado y abandonarlo. B, si se niegan a hacerlo, entonces la iglesia debe removerlos. Si no, la iglesia estará en problemas con el Señor. Y eso es muy interesante que en un lapso de unos 200 años, ahora ya pasa a ser algo parte de la práctica de las iglesias, de las que se salieron o se desvirtuaron tras el poder político o de César. La nota especial que tenemos dice, por ejemplo, en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nos enseña que Dios espera que la iglesia se mantenga limpia por medio de la disciplina. Dios vendrá pronto y se encargará de la cuestión, solo si la iglesia no se encarga. Dios ayudará a la iglesia a hacer su trabajo. Es muy interesante que le está diciendo que Él vendrá pronto. Ahora, eso es algo que nosotros vamos a encontrar a través de la historia. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos a la Iglesia Católica y después vamos a ver que también tenemos todas las que protestaron contra la Iglesia Católica, saliendo de ella. Pero le dice, vengo pronto. Eso significa que esta concepción, esta idea de iglesia fuera de la voluntad de Dios va a permanecer hasta que el Señor venga. Es lo que tenemos hoy en día. Por ese pensamiento estamos hablando de que simboliza un proceso de historia. Muy bien. Número 3. La promesa del Señor para el vencedor, versículo 17. A, la palabra vencer aquí se refiere a las bendiciones para los que ganan la victoria sobre las condiciones de la iglesia con las que el Señor no se complace. Número 1. Maná oculto. Para los que huyen de las fiestas, para los ídolos y banquetes de lujo en los cuales el impío se deleita, se le dará la comida especial del cielo. Ellos se alimentarán de Cristo, el pan del cielo. Número 2. Una piedra blanca. Una marca de honor. Dios honra a los que le honran. Y 3, nuevo nombre, una marca de rango superior. Ahora, es interesante estas cosas que se le da a aquellos que no se unen a ese sistema creado por el Estado en aquel momento. Normalmente, lo que ocurre en las persecuciones es que los que son perseguidos le falta alimento. Y dice que Dios le dará del maná oculto. Pierden sus nombres, pierden sus cosas, y Dios le da una marca de honor. Y también pierden su nombre. Y el Señor le da un nuevo nombre. Eso significa una marca de rango superior.
una de las cosas que ocurría, y en el próximo periodo vamos a ver algo más de eso, es que las persecuciones que comenzó a realizar el catolicismo era arrebatarle todas las cosas a los cristianos en aquel tiempo, sus casas, sus títulos, su dinero, su nobleza, todo. Ahora, quiero que noten dos cosas que no están en la nota. Abajo de número 3, ¿sí? Coloquen periodo del compromiso de la Iglesia y el Estado. Periodo del compromiso de la Iglesia y el Estado. Por el tiempo de 300 al año 500, por el tiempo de 300 al año 500, y se extiende al 1000 dentro de Tiatira, con el fin de subyugar al laico. Subyugar al laico. Pérgamo, punto aparte, Pérgamo sobrevive hoy en la ciudad turca de Bérgama. En la ciudad turca de Bérgama. Bérgama. No voy a decir Pérgamo, la ciudad, no lo escriban, entiendan eso. Coloquen esto. Tenía el trono de Zeus, el dios principal de la mitología griega, y la adoración a Esculapio. Con minúscula ponen Dios de la sanidad. ¿Mm? Sí, copiarlo, por eso dije. ¿Mm? Ahora voy, para que termine esto. Dice, tenía el trono de Zeus y la adoración a Esculapio, Dios de la sanidad. Pónganlo con minúscula, Dios. Dando especial importancia al culto del emperador, que en ese periodo, por su mayor parte, fue Constantino. Al culto del emperador. Lo repito por si no lo escribieron. Repito, por la duda. La primera nota. Periodo del compromiso de la Iglesia y el Estado. Por el tiempo de 300 al año 500 y se extiende al 1000 dentro de Tira con el fin de subyugar al laico. Dos, Pérgamo sobrevive hoy en la ciudad turca de Bérgama. Significa que está en el mismo sitio físico. Y tenía el trono de Zeus y la adoración a Esculapio.
Dios de la sanidad, dando especial importancia al culto del emperador. ¿Vieron los símbolos que tiene la medicina? Sí, y una cruz que a veces tiene una cruz normal y a veces tiene una cruz y otro travesaño abajo, con la víbora enroscada. Bien. Ahí, punto final. ¿Mm? La cruz normal y a veces con dos travesaños, con la víbora enroscada, era el símbolo de Esculapio. Y hay una figura de Esculapio con la cruz y la víbora. Muy bien, aunque usted no lo crea, llegamos a 1:30. Bueno, vamos a ir hasta -4 y después nos tomamos un recreo. Bien. El mensaje a la iglesia en Tiatira, capítulo 2, versículos 18 al 29. Muy bien. Abajo de capítulo colocan corrompida -oscurantismo. Corrompida -oscurantismo. No, oscurantismo. Perdón, me había equivocado. Ahora sí. Muy bien. Introducción a mensaje dirigido al ángel, pastor de la iglesia en Tiatira. B, el mensaje del Hijo de Dios. Versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora, los ojos están mostrando que no hay nada oculto delante de él. El bronce bruñido está hablando del juicio, ¿sí? Para que tengamos y observemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, C, la descripción del autor de la carta. 1, ojos como llamas de fuego. Y 2, pies como bronce reluciente. El Señor es el juez de su iglesia. Así que ya saben de dónde sacó Superman los ojos de rayo. Número 1. Las actividades de la iglesia de Tiatira, versículo 19. A. Era una iglesia trabajadora. Yo conozco tus obras. Note el crecimiento en las obras. Que tus obras postreras son más que las primeras. Y postreras son las últimas que las primeras. Es que fue en aumento y su crecimiento en su forma de obrar. ¿Ve? Gracias. Menos mal. Muy bien.
B, era una iglesia amorosa. Verso 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, era una iglesia amorosa. C, era una iglesia que servía. D, era una iglesia de fe. Y E, era una iglesia paciente. Número 2, la falta de la iglesia en Tiatira. En la letra A, permitieron la falsa doctrina de una profetisa. Es malo creer una falsa doctrina, también es malo permitir que exista en la iglesia, aunque tú no la creas. B, la identidad de esa profetisa. Número 1, Jezabel. Tal vez nombrada así porque era como la Jezabel del Antiguo Testamento. Primera de Reyes 16, versículos 31 y 32. ¿Quién era Jezabel? La mujer que tomó la Esposa de Acab. Ah, ahora sí. La esposa de Acab. Fue la que le dijo a Elías que me haga los dioses así, si yo no te pongo mañana como tú pusiste a los profetas. Y que hizo Rajó. Pero la primera condición es que Jezabel atacó a Elías, el hombre de Dios. Así que tenemos que observar. Número 2, la enseñanza de Jezabel. Esto, por supuesto, es contrario a la enseñanza de Dios en relación con el lugar de la mujer en la iglesia. Así que, si usted conoce una iglesia que la lidera una Jezabel, bueno, ya sabe. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. 3. Los hechos u obras de Jezabel. A. Seducir al siervo de Dios para cometer fornicación. B. Seducir al siervo de Dios para comer cosas sacrificadas a ídolos. Así que acá vemos la manera en que se fue conjugando y una mujer comenzó a tomar el liderazgo. C. Acciones de Dios en contra de esta profetisa. 1. Le dio oportunidad para arrepentirse, pero ella se negó. 2. Gran sufrimiento de parte de Dios llegará a ella, sus amigos y sus hijos. Esto puede referirse tanto a lo físico como a lo espiritual. Y número 3, la acción de Dios en contra de esta mujer contiene una lección para las iglesias, para que las iglesias aprendan. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Muy bien. Número 3, instrucción especial
de Dios a la iglesia de Tiatira. Tiatira, ahí está. Versículo 24 al 29. A. Una carga. Perdón. ¿Dónde estamos? Ahí. Una carga, un trabajo. Número 1. Que aleje a la iglesia de los que son como Jezabel. 2. Que mantenga con gran fidelidad la verdad hasta el regreso de Cristo. Y ahí nosotros nos encontramos con otro detalle interesante. Aunque el periodo es marcado, fíjense lo que le está diciendo. Eso significa que a través de la historia, este proceso, esta manera de hacer las cosas se va a mantener. B. Posición superior dada a la iglesia vencedora, el poder sobre las naciones. Punto B. Número 1. Dios nos dice, si somos fieles en las cosas pequeñas, Él nos hará gobernadores sobre grandes cosas. C. Recompensa especial dada a la iglesia vencedora. Le daré la estrella de la mañana. Número 1, la estrella es una señal de realeza y habla de la realeza del Hijo de Dios. Comunión especial con Cristo es, en efecto, una gran recompensa. Y a él se le llama la estrella de la mañana. 2 cosas quiero que noten allí. El mensaje más largo fue dada para la ciudad más pequeña. El mensaje más largo fue dada para la ciudad más pequeña. Eso tienen que anotarlo abajo del número 1 del punto C. El mensaje más largo fue dado para la ciudad más pequeña. Número 2 en ese sentido, era una ciudad militar, idólatra e inmoral. ¿Estoy dictando? Era una ciudad militar, idólatra e inmoral. Tenía un templo para Apolos, dios sol, e inmoral. Tenía un templo para Apolos, dios sol. Y el periodo del oscurantismo del 500 al 1500, un proceso de 1000 años, murieron más de 50 millones de cristianos. Más de 50 millones de cristianos. Eso significa toda la población de Argentina y sumada a Uruguay. Muy bien, tomamos recreo. Voy a parar la clase. ¿No? ¿Sí?